Ya es viernes y siempre a esta hora tenemos la colaboración de Lilia Vélez. Pasó el 5 de mayo, las aguas empiezan a tomar su nivel, el señor presidente de la República se fue de gira, en fin. Bueno, pero siempre a esta hora tenemos siempre una colaboración muy inteligente, siempre la presumo y me da mucho gusto tener durante muchos años la colaboración de Lilia Vélez. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por el espacio de tantos años. ¿Cuántos? 21. 21 años, fíjese nada más. Cuando nos conocimos, estábamos cunero con cunero, ¿no? Sí. 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 Y de ahí para acá somos buenos Somos amigos. así. Somos muy buenos Hemos amigos. ido creciendo Sí, juntos. sí. Y de veras, no crean ustedes mentiras. Sí, les digo con sinceridad, la amistad con Lilia es una amistad de años y verdadera. Así es, también. Bueno, pues, ¿qué traes hoy? Pues hoy quería platicar contigo, Carlos, también con nuestro auditorio, sobre el primer diagnóstico que ha publicado ya la Secretaría de Educación Pública sobre qué efectos ha tenido en la educación, particularmente en la educación básica, la pandemia. Varias veces que hemos platicado tú y yo en este espacio, en algunas entrevistas que me has hecho favor de hacer, pues te había dicho eso, no hay un diagnóstico oficial de qué ha pasado. Entonces este documento me parece interesante. Y bueno, ¿qué es? Es un documento que se basa en dos encuestas que se hicieron a docentes del país. Una pues, hay una crítica ahí porque la encuesta se hizo a través de internet y pues la podían contestar los docentes que quisieran. La primera fue contestada por 70,000 docentes del país y ellos hablaron sobre la pérdida de aprendizaje, sobre el abandono escolar y las necesidades que tienen como profesores para ser capacitados. Y una segunda encuesta lo que pretendió hacer es tener información cualitativa sobre qué acciones habían puesto en marcha las y los profesores para enfrentar estos retos. Esta encuesta solo se aplicó en 6 estados y uno de esos estados fue Puebla. Contestaron docentes de educación inicial, de educación especial, primaria, secundaria y preescolar. Y bueno, es interesante, Carlos, el documento, es un documento de alrededor de 73 cuartillas y en él se plantea primero cómo estábamos antes de la pandemia. Y lo que dice es que antes de la pandemia ya teníamos problemas con el logro de aprendizaje. Es decir, nuestros estudiantes de los distintos niveles pues no lograban adquirir los conocimientos, las competencias que tendrían que hacerlo. Y pues lo más grave es que quienes menos aprendizajes tenían eran pues siempre los más pobres, sobre todo escuelas indígenas, escuelas comunitarias, luego escuelas públicas en general, y los mejores aprendizajes estaban en las escuelas privadas. Eso se señala porque se dice, bueno, esto era lo que ocurría antes, ahora con la pandemia, ¿qué ha pasado? Y lo que dice el documento es que la afectación no es neutral, algo que también tú y yo hemos platicado, Carlos. ¿Qué quiere decir que no es neutral? Que no afectó a todos igual. ¿A quiénes afectó? Pues nuevamente a los más pobres. Ellos son los que están enfrentando pues la pérdida de aprendizaje más importante, los que han abandonado más la escuela y los que seguramente tendrán problemas si queremos que se recuperen, Carlos. ¿Por qué? Pues porque no tenían las mismas condiciones, no tenían recursos, no tenían apoyos, no tenían medios para tener un aprendizaje en la modalidad virtual que se implementó o a distancia. Fíjate este dato, Carlos. Lo que dice el documento es, de 25 millones de estudiantes en educación básica, solo 3,5 millones tuvieron o tienen las condiciones para poder enfrentarse a la pandemia y poder tener un aprendizaje, logros y aprendizajes. El resto no tuvo esta posibilidad. Entonces ya tenemos de entrada pues un número muy grande de estudiantes que no tuvo condiciones para poder aprender. Ahora, de las encuestas que se aplicaron a los docentes, 92%, Carlos, de los docentes, es decir, 9 de cada 10 docentes que contestó, considera que ha detectado pérdidas de aprendizaje en las y los estudiantes. 46% dice que estas pérdidas son entre altas y muy altas y un número similar, 46 también, dice que son bajas. ¿En dónde menos? Menos en preescolar, ahí es donde son menos pérdidas de aprendizajes, más en secundaria. Eso pues me parece que es muy lógico, ¿no? En preescolar el aprendizaje tiene que ver más que nada con socialización, con desarrollo de ciertas habilidades y pues en secundaria sí con aprendizajes, sobre todo de comprensión lectora y matemática, Carlos. Estas dos, comprensión lectora y matemáticas, es donde se registran las mayores pérdidas y eso es muy grave porque finalmente nosotros aprendemos a partir de estas dos competencias. Si yo quiero saber historia, si yo quiero saber filosofía, biología, química, lo que ustedes quieran, tengo que entender lo que leo porque es básico para aprender. Y la parte de razonamiento lógico matemático pues también es básico, sobre todo para ciertas áreas como las ciencias.
Entonces, si yo ya tengo rezagos ahí, muy difícilmente voy a poder aprender lo que tengo que aprender en la educación básica. ¿Qué es lo que piden los docentes? Pues piden posibilidad de capacitarse y de contar con recursos que la Secretaría pueda dar para poder lograr que las y los estudiantes vayan revirtiendo estas pérdidas. Ahora, también se habla en uno de los segmentos sobre el abandono de las escuelas, y también pues se detecta eso, que estudiantes abandonaron las escuelas, y se dice por qué. Básicamente, primero porque perdieron la costumbre, Carlos, creo que esto es muy interesante. Nosotros tenemos el hábito de ir a la escuela, pues te levantas temprano, te vistes, vas a la escuela, tienes ciertas rutinas, ciertas disciplinas. Cuando pasamos a la modalidad en línea o a distancia, esto se perdió, y entonces las y los estudiantes perdieron como ese hábito, y entonces pues dejaron de asistir, dejaron de comunicarse con sus profesores. Ese es el otro factor. Y en muchos casos porque no tenían los medios, no tenían internet, no tenían computadora, en el mejor de los casos tenían un teléfono inteligente, y eso se perdió. Entonces, ahí hubo un abandono importante de la escuela. Se calcula en poco más de 650,000 estudiantes de educación básica que se han alejado de la escuela, la abandonaron, y pues no hemos logrado que regresen, Carlos. Y bueno, finalmente el documento es un documento interesante que habría que revisar con calma, pero finalmente plantea la estrategia y aquí 5 acciones para tratar de pues, revertir en los próximos años esto. El primero es que se hagan diagnósticos. Hay un instrumento que desarrolló la SEP, que es un diagnóstico, que se pide a los profesores que lo apliquen en el inicio del año escolar y que se pueda saber qué tanto se perdió ese aprendizaje. Después también se habla de algo muy importante, Carlos, y que también lo hemos comentado tú y yo, el tema socioemocional. Se pide que se desarrolle un protocolo de atención socioemocional porque las afectaciones a niños y jóvenes en temas socioemocionales también son muy fuertes. Después, que los profesores, las profesoras puedan aprender metodologías innovadoras, metodologías que les ayuden a ayudar a los estudiantes. Y ahí creo que pues el trabajo de la SEP va a ser muy importante, y pues ojalá no solo de la SEP, de todos quienes podemos ayudar a las y los profesores. Por último, construir un sistema de alerta temprana para que cuando un profesor detecte que un estudiante se puede perder, que puede reprobar, que puede abandonar la escuela, pues pueda ser atendido y se evite que esto ocurra. Y finalmente, pues una caja de herramientas, así le llama la SEP, son herramientas tecnopedagógicas, pedagógicas, para aprender tanto lengua como matemáticas, y que esto pueda ser utilizado por más docentes y que de esta manera pues ayuden a los estudiantes rezagados, Carlos. Entonces, lo valioso de esto es que es un primer diagnóstico de la SEP, no habíamos tenido este diagnóstico nacional, habla de cuestiones muy importantes, y algo que habíamos platicado, Carlos, si no hacemos algo, estos estudiantes, y particularmente los más pobres, que son los más rezagados, lo dice el documento, pues en el futuro van a tener serias dificultades para encontrar un trabajo, para poder seguir estudiando, para desarrollarse y tener mejores herramientas para enfrentarse a la vida, Carlos. Entonces, ojalá lo tomemos muy en serio, y no solo la SEP, sino todos los actores sociales, los actores privados, pues contribuyamos a esta estrategia y a otras para poder enfrentar esta problemática, Carlos. Caray, qué interesante. Qué interesante. Ahora, todo esto que tú dices, ¿se puede hacer de la mano de la secretaria de Educación? Ay, Carlos, Es pues que es yo a la difícil. secretaria de Educación, perdón, no es discriminación, no es nada en contra de las mujeres, pero le veo tantas limitaciones. Delfina Gómez es una figura que el presidente hizo, que el presidente tiene, que es una mujer leal a él, a todo lo que él diga, pero bueno, y la capacidad para dirigir lo más importante de este país, que es la educación, que la preparación de las nuevas generaciones. Ay, yo tengo tantas dudas. Sobre todo, bueno, ella es una profesora, debería poder pues, conocer estas problemáticas, pero yo lo que veo es que le ha faltado capacidad para acercarse a otros actores, para decir, nos faltan muchos recursos, nos falta apoyo, ¿qué nos pueden apoyar? A ver, necesitamos capacitar a los profesores, ¿cómo los apoyamos? Y creo que no ha tenido esta capacidad de diálogo, de lograr que no solamente los profesores, sino que todos los demás nos sumamos, Carlos. Eso me preocupa, y veo una secretaría muy paralizada. Me refiero a toda la dependencia, que no ha logrado, a diferencia de otras instancias, pues que en la pandemia funcione lo mejor posible, ¿no? Entonces sí que necesitan pues empezar a abrir, empezar a regresar
digamos, a todo el trabajo. También hay un tema importante, Carlos, y tiene que ver con las políticas de austeridad que han recortado recursos, que han recortado personal. Entonces, eso me preocupa porque ahora tendríamos que destinarle más recursos a la educación y poder apoyar a la SEP. Pero como tú dices, creo que no ha habido estas capacidades y son en buena medida capacidades políticas para articular a los actores, para articular sectores y que todos juntos trabajemos, porque es un problema de la sociedad, Carlos, y que nos va a afectar al país, no va a afectar a unos cuantos, sino a todos. Muy bien. Pues Lilia, como siempre, muchas gracias. Gracias, Carlos.